En este video hablaremos del conflicto bélico más importante del siglo XX. Se considera la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. Para 1939, cuando empezó en Europa la Segunda Guerra, ya se perfilaban los dos bandos que se iban a enfrentar. En primer lugar estaban las potencias del eje formado principalmente por tres países. 1. Alemania dominada por Adolfo Hitler. 2. Italia donde Benito Mussolini ocupaba el poder. Y 3. Japón cuyo emperador era Hirohito. El llamado eje Tokio-Roma-Berlín había empezado a formarse en 1936, pero recién se consolidaría con el Pacto Tripartito de 1940. Frente a ellos se encontraban los aliados cuyas potencias centrales fueron al principio Francia e Inglaterra. Pronto el líder de la Francia libre pasaría a ser Charles y Winston se convertiría en el primer ministro de Gran Bretaña. Además, todavía deberían entrar en escena dos países que tendrían un papel protagónico, Estados Unidos y la Unión Soviética. Causas del conflicto. Para entender el camino a la Segunda Guerra Mundial es necesario retroceder 20 años, ya que la mayoría de los historiadores están de acuerdo que la Segunda Guerra Mundial se origina al final de la Primera, y en particular en el Tratado de Versalles de 1919. Este tenía puntos muy débiles y uno de ellos era lo mal parada que dejaba Alemania, que debía pagar una indemnización millonaria, desmilitarse casi completamente y además perdía miles de kilómetros cuadrados de territorio. Años, Europa parecía vivir una época de crecimiento y sus políticos buscaban paz, pero la severa crisis económica de 1929, sumada al rechazo por el comunismo, permitió que los nacionalismos más duros ganaran poder. Esto fue lo que aprovechó Adolfo Hitler para convertirse en canciller en 1933. Las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética. Aprovechando en 1932 la debilidad en que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China, Japón inició una Segunda Guerra Sino-Japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos. Hitler amenaza la paz. En este punto la paz estaba abiertamente amenizada. A Hitler le tomó solo 6 años llevar a Europa a una nueva guerra mundial. Empezó por restablecer el servicio militar en 1935, comenzando el rearme del país. Luego logró en 1938 que Austria se incorporara a Alemania y a continuación invadió Checoslovaquia. Hitler tenía ahora el camino despejado y se convirtió en el responsable directo de que estallara la guerra. Comienzo de la guerra. El 1 de septiembre atacaron los alemanes y el 17 los soviéticos. Inglaterra y Francia declararon la guerra, pero fin de mes los polacos habían sido derrotados y Hitler había empezado en Europa la Segunda Guerra Mundial. En Asia, Japón y China ya habían comenzado 2 años antes. Expansión de Alemania. A la caída de Polonia sigue una rápida y violenta expansión alemana. Dinamarca, Noruega y Luxemburgo fueron derrotados entre abril y principios de junio de 1940. El siguiente gran objetivo era Francia, el tradicional enemigo de Alemania. Mediante la evacuación de Dunkerque, ingleses y franceses lograron retirar de manera casi milagrosa a más de 300.000 hombres, pero el fruto de Francia ya se encontraba sentenciado. El 22 de junio se firmaba una rendición incondicional que le dividiría en dos, una parte controlada por las fuerzas alemanas y la otra con capital en Vichy dirigida por el mariscal Pétain. Los alemanes habían logrado vengarse por el Tratado de Versalles. A pesar de las esperanzas de Hitler, los ingleses con Winston Churchill como primer ministro desde mayo no se rindieron y el 10 de julio comenzó entonces lo que conocemos como la Batalla de Inglaterra, un prolongado enfrentamiento entre la Fuerza Aérea Alemana conocida como la Luftwaffe contra la Royal Air Force o RAF británica.